Comunas AM. Opinión. Lo de llorar y recordar cosas agradables de los difuntos en los funerales lo heredamos de la antigua Roma, cuando en los idus de marzo un grupo de senadores autoproclamados libertadores ajusticiaron a Julio César, a quien llamaban el tirano. Bueno, después de asesinarlo en el Senado, al lado del Senado se realizó al otro día un gran funeral previo a que quien fue novio de Cleopatra, según relató Shakespeare, se convierta en cenizas. Lo cremen a Julio César. Fue Marco Antonio quien toma la palabra, hace los honores de hablar junto al cuerpo en su funeral, recuerda sus virtudes y menciona la frase: fue su ambición la que terminó con su vida. Una cadena extraña de palabras, sobre todo porque allí los presentes sabían bien lo que había ocurrido. De hecho, en su discurso, Marco Antonio mostró una túnica llena de sangre, lo que probablemente era un hecho teatral, no era la que usaba Julio César, la que tenía puesta, pero hacía las veces de la ropa que llevaba el César cuando lo traicionaron. Y decía: es su ambición la que termina con su vida, cuando en verdad eran los senadores los libertarios, los libertadores, como se hacían llamar, los que terminaron con su vida. Si todos sabían que lo habían matado, ¿por qué el pueblo se quedó inmune al oír la frase de que fue la ambición la que lo mató? No fue su ambición, fueron ustedes, podría haber dicho a un romano, pero no. Todos allí sabían lo que había pasado y habían sido convencidos de que a quien estaban velando era un dictador. Porque está bien, uno podía reconocer que Julio César había anexado las Galias a Roma, que con ello le había dado la formación de imperio. Julio César nunca fue emperador, fue director supremo. El emperador llega después de él, porque él arma o termina de armar el imperio. Pero bueno, estaba bien muerto en todo caso porque, está bien, habrá hecho eso, pero era un dictador. O al menos eso decían los libertarios senadores que prometían el bienestar económico cuando se vaya el dictador. La ambición es una palabra que dice mucho y poco a la vez. Todos podemos tenerla y para cosas distintas. ¿Cuál es la ambición del actual gobierno argentino? Estas semanas, las principales noticias que hablaban de Alberto Fernández en sus títulos tomaron el protagonismo o la centralidad de cualquier noticioso, de cualquier periódico. Es la primera vez desde que llega al gobierno este oficialismo que la libertad avanza no marca la agenda del país. Sin embargo, aunque debería ser algo beneficioso, no marcar la agenda, pero que la marque Alberto con estos dos casos judiciables, ¿no? Con el del broker, con el de los golpes. Debería ser algo beneficioso. Debería darle oxígeno al gobierno. Deberían esperar que continúe la faena del ex gobernante. Bueno, no pudieron con su genio. Llegaron al poder siendo, entre comillas, incorrectos. Siendo los que llaman la atención constantemente. Y no pueden dejar de llamar la atención. No pueden no ser el centro. Esta semana, cuando la lógica indicaba no decir nada, dejar pasar el tiempo, o inclusive hacer referencia al presidente mandato cumplido, bueno, salió el vocero presidencial sin que nadie le pida nada, porque nadie le pide nada a Dorni, a hacer un paso de comedia, citando como efeméride el Día del Zurdo y obviando a Diego Maradona. Quieren ser el centro, quieren estar todo el tiempo ocupando un lugar, un rol central en las noticias, aunque sea por taradeces. Por esos días, esta misma semana, Milei organizó un encuentro que nos salió una buena suma, y más aún cuando no hay plata, ni la va a haber, con esta no llegada de ingresos del FMI. Bueno, no hay plata para el pueblo. Para la CIDE, sí,
hay 100.000 palos. Pero bueno, en teoría no hay plata. Hizo un encuentro y se mostró con Yuyito González. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Alberto agradecido de que no se hable de él. No, si son el hambre y las ganas de comer en un país donde el hambre está en aumento y la comida va en descenso. Es que el gobierno no sabe hacer otra cosa que llamar la atención. Es decir, lo que le fue funcional a nivel electoral. Quizá, en realidad, es lo único que saben hacer. El general era un asiduo lector de Plutarco, quien para hablar del hecho sucedido, que dio término a la vida del César, relató una anécdota. Dijo que un vidente le había advertido a Julio César del grave peligro que le amenazaba en los idus de marzo. Ese día, cuando el César iba al Senado, se encontró al vidente y riendo con sorna le dijo: «Los idus de marzo ya han llegado». A lo que el vidente contestó compasivamente: «Sí, han llegado, pero aún no han acabado». Estamos surfeando y sufriendo los idus libertarios. Hay muchos que festejan por estar. Y no hay que olvidar que aunque estemos en esta ola, ya va a llegar el momento en el que se acabe.